Ven, hoy te invito a que subamos a donde está nuestra esperanza, firme ancla del alma, a donde Jesús entró y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Muy buenas, eres bienvenido a esta segunda clase, a la meditación de la carta a los Efesios. Te doy gracias por abrir las puertas de tu casa, por invertir este tiempo junto con nosotros en la meditación de la palabra del Señor. Amén. Espero que hayas tenido una muy buena semana, un muy buen día. Que la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo haya estado contigo en cada momento. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, mi Señor, aquí estamos. Nos presentamos en esta hora delante de tu presencia. Oh Dios amado, abrimos nuestros corazones, todo nuestro ser presentamos delante de tu presencia, Señor. Declaramos que nuestro corazón es buena tierra. Sí, amado Dios, que en él tu palabra haya cabida, Señor amado, y que tu palabra produce en nuestra tierra fruto bueno, fruto al 100 por 1. Sí, Padre, de tal manera que traiga gloria a tu nombre. Muchas gracias, Señor. Bueno, en este tiempo te invito a que abras tu mente, tu corazón y dispongas este tiempo que has apartado, amén, para el estudio de la Escritura. Biblia, papel, lápiz, amén. Quisiera compartir contigo 2 o 3 puntos que han sido de bendición para mi vida, para estudiar y meditar en la Escritura. La primera de ellas es recordar que la Escritura es nuestra primera autoridad. Por ella nuestra fe es ensanchada. Sí, la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es nuestra base primaria para toda revelación, para toda meditación en el Señor, porque esta fue la palabra que Dios dejó escrita para que ella diese testimonio de Él, de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. El segundo punto es que ten paciencia, hermano, mientras nosotros iniciamos hasta terminar esta clase. Y la tercera, o el tercer punto que quería compartir contigo es qué me ha ayudado para meditar en la Escritura. Para mí ha sido valioso y por eso lo quiero compartir contigo. Y esto tiene que ver con el contexto de lo que nosotros leemos. Por ejemplo, si usted lee un salmo, hermoso cuando encontramos en el salmo un versículo que, wow, Dios nos habla, pero mucho más valioso es que nosotros leamos todo ese salmo y entendamos la intención del Señor para lo cual Él quiso que nosotros leyésemos ese salmo. Y esta carta de los Efesios, Él la escribió con una intención original. Es muy hermosa, por ejemplo, la armadura de Dios, pero al nosotros leer la armadura de Dios fuera del contexto de la carta, de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, estaremos mirando, ¿y qué es esa armadura de Dios? Estaremos buscando por muchas otras fuentes qué significa esa armadura. Pero, ¿saben?
cuando Pablo escribía una carta, él la escribía con una intención específica. Y cuando termina la carta, por ejemplo, que ya él va a dar el resumen de la carta, dice, pues por esto, entonces tenemos que mirar qué es esto que él nos está diciendo. Y realmente serás muy, muy bendecido, muy equipado internamente. Amén. Las cortinas de tu habitación serán ensanchadas cuando nosotros tengamos en cuenta el contexto. Entonces, mi hermano, mi amigo, te regalo esto que ha sido de mucha bendición para mi vida, para poder entender un poco lo que el Señor nos dice en su escritura, nos dice en un libro, nos dice en un salmo, nos dice en un proverbio, nos dice en una carta. Amén. Te quiero dejar con este regalo. Ponlo en práctica y vas a ver cuánto te puede bendecir. Amén. Entonces continuemos. Estamos en la carta a los Efesios. Nosotros en la primera clase hablamos prácticamente de dos cosas. Una que era lo que Pablo predicaba, qué fue lo que el Señor le impulsó a que él fuese y predicase en Asia Menor, incluyendo en Éfeso. Y tocamos dos puntos importantes para iniciar nuestra carta y son dos palabritas fundamentales que son santos y fieles. Tú eres un santo y eres fiel por causa de que Cristo murió por ti. Pagó un precio muy alto para que fueses santificado y para que pudieses responder a Dios. Gloria al Señor. Continuamos. Amén. Dice el capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Padre nuestro y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué honor que compartamos el mismo Padre! Aleluya. Y nos adentramos en el versículo 3. Nos dice el apóstol Pablo así. Te invito a que traigas tu Biblia, a que leamos juntos, hermano, hermana, a que en tus ojos, en tu retina, puedan quedar estas palabras que están escritas en este libro, en la Biblia. Y dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué Pablo bendice a Dios? Nos introduce en esta carta, en el versículo 3, nos introduce y nos pone al frente el reino de Dios. ¿Por qué Pablo? ¿Qué cosas Pablo sabía, conocía, le habían sido reveladas de tal manera que Pablo se inclina delante del Señor y dice, gracias te doy, te bendigo, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En el lugar donde tú te mueves, Padre, en el ámbito tuyo, en tu reino, en tus lugares celestiales. Y una palabra muy importante que nos expresa en este versículo, en Cristo. Nunca puedes olvidar esto que el apóstol Pablo está expresando, en Cristo. Este versículo 3 es una puerta
en la cual Pablo nos invita a entrar en el maravilloso reino de Dios. Y hacia acá nos atrae el apóstol Pablo. Pablo nos atrae y nos centra en aquel que es el centro de todas las cosas. Pablo está hablando de Jehová, Dios que reina por los siglos de los siglos. Pablo nos está hablando del que un día dijo, sean, y las cosas fueron hechas. Pablo nos está hablando de aquel que le habló a la tierra y la tierra le respondió produciendo hierba verde, produciendo árboles. Pablo nos está hablando de aquel que dio su voz, amén, a las aguas, y las aguas produjeron multitudes de seres vivos. Cuando usted va caminando y usted observa la hierba, cuando usted ve los árboles, cuando usted se acerca a un río y ve peces, cuando usted mira los cielos y ve aves, amén, eso fue hecho por la palabra del Señor. Más dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre. Y fuimos hechos. Jesucristo nos habla acerca del Padre en Juan capítulo 5, versículo 26, y nos dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de aquel que es la luz del mundo, estamos hablando de aquel que sopla y da vida a las cosas, que habla y las cosas son creadas. De ese estamos hablando. Hacia Él nos atrae el apóstol Pablo, y hacia Él o en Él nos centra en el versículo 3. Pues por esa puerta entramos a esta carta. También nos dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 19 y 20, nos dice que lo que de Dios se conoce, Él lo quiso manifestar a través de todas las cosas creadas. Nosotros podemos entender lo visible, lo invisible de Dios. Podemos entender cuál es el poder que tiene Dios. Podemos entender quién es Dios a través de las cosas creadas. Pero nuestro Dios no se quedó así. Él quiso que su imagen, que nadie ha visto, porque Jesús dice, ninguno ha visto a Dios, que su imagen fuese vista aquí en la tierra. Y eso fue a través del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, cuando Pablo habla del Señor Jesucristo, Pablo está hablando de la simiente de la mujer, allá en Génesis capítulo 3, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, a la serpiente. Pablo está hablando de la simiente que Dios le habló, le dijo a Abraham que le iba a dar. La simiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Pablo está hablando de la simiente de David, de aquel que se iba a sentar en su trono y que iba a reinar eternamente. Pablo está hablando del Hijo de Dios, del que había él anunciado a través de los salmos, a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento. Dios hecho carne. Y el verbo se hizo carne. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses que no estimó a ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y el Padre, debido a eso, lo exaltó. Ojo con lo que está diciendo Pablo. Lo exaltó
exaltó hasta lo sumo, dice en Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo está sentado en el libro de Colosenses, allá en los cielos, después de haber vencido a los principados, a las potestades. Allí nos dice que Dios le dio un lugar, lo sentó sobre todos ellos, lo puso sobre toda autoridad. Estamos hablando de aquel que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre, tú y yo fuimos salvos un día. Sí, ese nombre que cuando se cree, cuando se recibe dentro de nosotros, entonces el reino que Él representa, el reino en Él, viene a morar dentro de nosotros, viene a morar dentro de ti. Una vez escuché a un hermano decir, ¿por qué buscas afuera lo que está dentro de ti? Y no solamente vino a morar Él, vino a morar el Padre, vino a morar el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados el día que creímos. Sí, todo hombre que cree que Jesucristo es el Señor, que Dios lo envió, que lo hace Señor de su vida, su reino viene a morar dentro de ti. Y Pablo, por eso bendice a nuestro Dios. Pablo bendice a nuestro Señor y continúa diciendo en el versículo 4 y 5. Te invito a que lo leemos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios es bueno. Y en su reino, nada de lo que no sea como Él puede entrar. Para nosotros poder entrar en su reino, primero necesitamos un corazón como el de un niño para recibir. Necesitamos ser santos y sin mancha. Y Jesús nos hizo santos y sin mancha por su sangre. También el Padre nos adoptó como sus hijos. Por amor nos hizo parte de su familia. Él es tan maravilloso que cuando Él derramó su gracia en nosotros, cambió nuestro corazón y lo volvió, en vez de un corazón duro e insensible, lo volvió un corazón de carne. Volvió nuestros corazones como los de un niño para creerle. Nos hizo aceptos en el amado. En Él fuimos aceptados a través de Jesucristo, a través de lo que hizo Jesucristo. Mira lo que dice Génesis 1:26. Vamos a repetirlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8:26. Quiero que lo busques conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te llamó, nos predestinó.
Él pensó algo para nosotros aún desde antes de tú y yo nacer. ¿Cuándo lo pensó? Allá antes de la fundación del mundo, cuando Él pensó en hacer el hombre. ¿Cuándo lo pensó? Cuando nos hizo Génesis capítulo 1, versículo 26, a su imagen conforme a su semejanza, pero una semejanza que fue desfigurada cuando el hombre cayó en pecado. Él nos predestinó allí para que fuésemos como Él, en su imagen, en su forma de ser, en su carácter. Él nos predestinó desde entonces para que fuésemos así. Ese era un propósito que Él se había hecho con el hombre. Y envía a Jesús, su imagen, a morir por nosotros, a limpiarnos, a por medio de Él adoptarnos, aceptarnos a través de Él. Amén. ¿Para qué? Para que lo que Él pensó desde hace mucho antes, cuando te creó, se llevase a cabo hoy, si quizás hoy recibes al Señor, o cuando lo recibiste, comenzaste un proceso a ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. Jesús nos llevó en su muerte, en su resurrección, en su ascensión a la diestra de Dios. Y sabes, nos vuelve al lugar original. Y sabe, lo maravilloso es que el día que usted y yo creímos y lo hicimos Señor de nuestra vida, gloria a Dios, usted y yo atravesamos juntamente con Él, aleluya, de aquel lugar donde el hombre nunca debió haber salido. Sí, Jesús abrió el mar para que nosotros pasásemos. Abrió el mar del pecado, abrió el mar de la muerte. Jesús abrió el mar. Él es el camino y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pablo le dijo al Padre: bendito seas tú, que nos bendijiste con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Quisiera en esta hora inclinar tu rostro y unirnos a la oración de Pablo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos en esta hora. Muchas gracias, muchas gracias por haber creado un día al hombre. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos, Padre. Muchas gracias por haber pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo, por habernos tenido en tus pensamientos, Señor, por haber dado al hombre tu imagen y tu semejanza, tu corazón, Padre. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a abrir el camino, a hacer un camino vivo y nuevo para que nosotros pasásemos. Gracias, Padre. Aquí estamos. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por traernos tu palabra, por darnos tu Espíritu, por darnos vida eterna. Muchas gracias, Señor, por despertarnos día tras día, Señor, desde ese lugar donde tú nos pusiste en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Haga tu obra completa en nosotros. Sea tu nombre glorificado. Muchas gracias. El Señor te bendiga. Te espero en la siguiente clase. Gracias damos al Padre de nuestro Señor Jesucristo y al nuestro por este día.
Muchas gracias, el Señor te bendiga. Sí, remontémonos a los lugares celestiales en Cristo. Ven, seamos transformados a la imagen del Hijo de Dios, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Suscríbete, activa las notificaciones. Te espero. Es mejor dar que recibir. Extiende esta invitación a un amigo, a una